el servicio público de bomberos con el fin de que las comunidades de la República de Colombia duerman tranquilo. Las necesidades son bastante grandes. Es que mira, equipar un solo bombero, tiene un costo aproximado de 16 millones de pesos. Eso nos cuesta equipar un bombero con el fin de que tenga como prácticamente cómo cubrir o atacar cualquier emergencia que se presente y poder que el bombero prácticamente no se nos vaya a causar un problema mayor cuando el bombero se enfrenta a un incendio, a una calamidad. Claro, los riesgos que corre. El riesgo que corre el bombero es bastante alto. Primero por las temperaturas, ¿no? Tenemos incendios que se lo puede decir las temperaturas a 700, 800 grados, y lógicamente que el bombero necesita un equipo especial para poder acercarse, no para penetrar. Tenemos que tener equipos de penetración, que son equipos bastante mucho costosos, pero tenemos equipos de acercamiento, donde el bombero puede estar trabajando en una distancia de 25, 15, 10 metros, que lógicamente la radiación que recibe el bombero cuando se está presentando un incendio bastante alta, y el bombero no tenemos los equipos para que el bombero pueda penetrar o acercarse a un incendio. ¿Cuánto tiempo duran esos equipos o por ejemplo, el uniforme que ellos deben tener? Ese equipo viene con una norma, que es la NFPA, viene con normas para ser utilizado máximo 2 años, pero aquí tenemos el 85-90% de los bomberos, tenemos equipos que tienen 15 años, 20 años de uso, y hay cuerpos de bomberos de un 70% que los bomberos oficiales muchas veces nos los donan, ya con un uso de 5 o 6 años, ya prácticamente. Entonces nos toca que los bomberos voluntarios recibirlo para poder protegernos cuando se presenten estas calamidades. Lógicamente no tenemos, en un 85% no tenemos equipos para nosotros, para la necesidad, y poderle prestar un buen servicio a la comunidad. Cuéntenos un poco cuántos bomberos existen en nuestro país y cómo es la estructura dentro del gremio de ustedes, si se puede llamar así, o cómo están clasificados los bomberos. Sí, mira, en el país tenemos 18 cuerpos de bomberos oficiales del Estado. Tenemos el caso de bomberos de Bogotá, que prácticamente es bombero oficial. Tenemos Barranquilla, Cartagena, en fin, tenemos 18 cuerpos de bomberos oficiales, pero de esos 18 cuerpos de bomberos oficiales tenemos cerca de 11 cuerpos de bomberos que lógicamente los alcaldes nombran a 3, 4 personas, dicen que son bomberos y ya están cubriendo la necesidad del servicio público con 4 personas no idóneas para prestar este servicio público esencial. Y tenemos 671 cuerpos de bomberos voluntarios en el país. Si hablamos de bomberos oficiales, tenemos cerca de 1000 bomberos oficiales. Y si hablamos de bomberos voluntarios, estamos cerca de los 23.000 bomberos voluntarios en este momento. Activos. Adscritos, ya totalmente reconocidos y lógicamente preparados para cubrir cualquier emergencia que nos presente dentro de la República de Colombia. La estructura interna, cada cuerpo de bomberos tiene un comandante, lógicamente tiene un comandante, tiene un consejo de oficiales, que es la entidad que regula precisamente los cargos, los grados de cada institución bomberil. Entonces hay consejos oficiales como máxima autoridad y tenemos un comandante que es elegido por el consejo de oficiales. Nosotros contamos, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es la C-770 del 98, donde es clara esta sentencia y dice que los cuerpos de bomberos voluntarios no son clubes recreacionales ni son prácticamente entidades privadas, sino que son entidades privadas prestadoras de un servicio público esencial. Por lo tanto, deben ser reguladas, y los consejos de oficiales lógicamente deben ser personas totalmente idóneas, porque son aquellos que están nombrando y eligiendo las personas más idóneas para poder dirigir cualquier operación que se presente en cualquier emergencia. Muy bien, doctor Carlos Augusto, usted me contaba atrás de cámaras que usted fue bombero desde los 11 años. Cuéntenos su experiencia y cómo ha sido ese trabajo desde la Cámara de Representantes para sacar adelante de pronto proyectos que trabajen o que estén a la defensa del sector de los bomberos. Sí, digamos que los seres humanos todos tenemos por naturaleza una condición, una vocación de servir en algún escenario de nuestra vida. Yo tuve la fortuna de desde pequeño tener el sueño de ser bombero, y bueno, lo conseguí tenía 11 años, empecé siendo bombero juvenil allá en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, y a partir de allí, en un proceso, digamos, de crecimiento personal, pero a la par institucional con mi cuerpo bombero, me soñaba yo ver a los bomberos. Bueno, los niños siempre quieren de pequeñitos ser soldados o policías o médicos o bomberos, pero siempre tenemos como un referente ideal que uno quisiera, al punto que quisiera llegar. Y entonces yo siempre
pensé y siempre me cuestioné por qué los bomberos en Colombia no podrían ser como en otros países desarrollados, donde tendrían una estructura, donde tenían unos procesos de crecimiento profesional, académico, los bomberos, un equipamiento, un reconocimiento social, un reconocimiento del Estado, que a través de herramientas legislativas o herramientas de gobierno pudieran entregarle una mejor infraestructura para operar y desarrollar. Pero más que eso, yo siempre me cuestioné por qué Colombia, los colombianos no pueden tener derecho a acceder a un excelente, eficaz y eficiente servicio de bomberos, a partir de que los bomberos no tienen un buen desarrollo de capacitación. Yo tuve mi proceso de crecimiento allí, alcancé el grado de capitán, fui comandante de mi institución, inspector en el departamento de los bomberos, instructor también, hemos hecho cursos en Colombia y en el exterior, todo producto, como casi todos los bomberos voluntarios del país, de nuestro esfuerzo personal. Es decir, nunca ha habido el apoyo institucional de decir que vamos a mandar a una unidad que se capacite en el exterior o que se profesionalice en tal o en cual área, sino que ha sido producto del propio deseo uno de superarse como unidad bomberil. Ahí he estado durante muchos años sirviendo a la institución, cumpliendo operativamente las funciones. Ahora decía el capitán Rivera que es cierto, ahí en Colombia, aún producto de las nebulosas que generó la ley 322, algunos oficiales, entre comillas, de bomberos que la verdad nunca han sido bomberos, y hay que depurar esas instituciones, hay que hacer que los cuerpos de bomberos tengan bomberos operativos 100%, que hayan recibido el proceso de instrucción, de capacitación, que se hayan profesionalizado en la actividad de bomberos, que tengan toda la técnica y el profesionalismo, porque es que lo que está en juego es la vida del bombero inicialmente, pero las vidas que tiene que procurar salvar y los bienes que tiene que procurar salvar, a una costa de su vida si fuese necesario, pero tiene que estar preparado idóneamente para salvar vidas y bienes en la actividad bomberil. Esa ha sido una experiencia, yo creo que las más enriquecedoras de mi vida, y bueno, Dayana, aquí en el Congreso de la República tendré yo que cumplir muchas funciones y las estoy cumpliendo en mi tarea legislativa integralmente, en mi carrera política, pero por supuesto estamos dedicados también 100% a promulgar acciones en favor de los bomberos del país, para que puedan alcanzar eso que yo algún día soñé de manera muy particular, pero que sé que es el sueño de todos los bomberos del país y el sueño de la mayoría de los colombianos, tener un buen cuerpo de bomberos en su ciudad. En muchas otras regiones de otros países reclaman primero, inclusive con el debido respeto pues de los policías de esos países, más la presencia de los bomberos que inclusive de los policías, más la presencia de los bomberos que de otro tipo de organizaciones, porque es que los bomberos son garantía en la prevención y en la atención en la eventualidad de que ocurra un evento. Ya no me pongo el uniforme de todas las poblaciones. Claro, ya no me pongo el uniforme ni nada, pero bueno, tenemos espíritu de bombero y ahí seguimos. Claro que sí. Actuando. Doctor Juan Carlos Martínez, sabemos que en algunas poblaciones de nuestro país hay bomberos que viven de pedir limosna. ¿Por qué se sigue presentando este tipo de situaciones? Definitivamente falta de financiación de este importante organismo, pero eso lo vamos a solucionar con el proyecto de ley, con la ley, porque por ejemplo entidades como las corporaciones autónomas regionales tienen que aportarnos mucho más recursos a las organizaciones de bomberos, tienen que darle elementos a los bomberos para que puedan tener recursos propios, como por ejemplo haciendo reforestación de laderas y parques naturales, porque son los bomberos quienes más saben de las líneas de control y cortafuegos cuando entonces si ya ellos saben qué hacer cuando hay un incendio en un bosque, pues qué bueno que eso se haga desde que se siembra ese bosque para que estén garantizados ese control. En la ley se contempla también que las aseguradoras deben aportar un 2% de lo que capten por riesgos. A mí me parece que vamos a precisar en esa ley que particularmente el tema del SOAT sea muy importante. Los bomberos son los primeros que llegan a muchos accidentes de tránsito, principalmente en los accidentes en carretera, en los sectores diferentes a los sectores urbanos. Hay que darle elementos a los bomberos, por ejemplo, vamos a liderar este tema en el tema de sismorresistencia. En Colombia nos falta mucho por aprender de sismorresistencia, no somos conscientes todavía del riesgo, a pesar de lo que está pasando en el mundo entero, de lo que ha pasado estos días con los siniestros. La invitación mía es que los bomberos sea como quien maneje el inventario y quien maneje el acompañamiento
y sepa cada que hay un siniestro, ojalá fueran menos en Colombia, uno saber qué tipo de instituciones puede acudir, dónde está la gente teniendo un albergue seguro. Los bomberos deben ser tenidos más en cuenta en todos los temas de amoblamiento urbano. Yo no veo que el gobierno y que los municipios, particularmente las grandes ciudades, cuando están haciendo un transporte masivo, cuando están haciendo urbanizaciones, cuando están haciendo ciudadelas educativas, comerciales, tengan en cuenta a los bomberos lo suficiente. En Cali hemos tenido unas contradicciones grandes, que hay hidrantes que están apuntando hacia la pared, o sea que ese hidrante no puede ser usado. Esos hidrantes tienen que estar a una distancia mínima de la pared, porque las mangueras con que llega a trabajar el cuerpo de bomberos tiene 3 metros de parte rígida, y si el hidrante está colocado a 1 metro de la pared, pues claro, se quedó ahí colocado, el hidrante no sirve para ser utilizado. Ese tipo de situaciones son las que nosotros aspiramos, como dolientes, como enamorados del tema de bomberos, poder demostrar en la ley, poder que esto se vuelva un tema nacional, que no sea de un capitán de un cuerpo de bomberos, de un ex capitán de un cuerpo de bomberos de Huila, o de un amigo de los bomberos del Valle del Cauca, sino que eso tiene que ser un tema nacional, porque la historia ha demostrado cómo han sido importantes los bomberos en cada uno de las grandes tragedias nacionales. Claro que sí. Capitán, muchos municipios, no solo en el Caquetá, sino en varios municipios del país, de pronto los bomberos no cuentan con el uniforme adecuado, como lo estábamos hablando hace pocos minutos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si un bombero de estos llega a sufrir un accidente? ¿Qué garantías tiene en cuanto a salud, a seguridad social? Sí, desafortunadamente los bomberos voluntarios en este momento no contamos con unas garantías, con una seguridad social. Tenemos un seguro obligatorio, un seguro de vida que lo cubre el Estado, que lógicamente por muerte de un bombero, cuando se presenta una conflagración y el bombero está en la actividad del servicio, es el seguro con que cuentan los bomberos. Entonces tenemos un seguro de vida por 50 millones de pesos, que es lo que subsidia a las compañías de seguro cuando suceden estos eventos. Yo quisiera que habláramos ahora de las maquinarias. ¿Qué se requiere realmente para poder atender una emergencia en nuestro país? ¿Qué tipo de maquinarias existen para poder cumplir con todos los, no sé, los reglamentos que se debe cumplir para poder atender una emergencia? Digamos que depende mucho de la jurisdicción que la institución tenga que atender. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá, pues los bomberos son oficiales, digamos, dependen directamente del presupuesto del distrito, pues tiene un equipamiento que diríamos nosotros en un 90% cubre las necesidades de la ciudad capital. Una ciudad que tiene sectores de desarrollo industrial, de desarrollo empresarial, de desarrollo residencial. Para cada tipo de perfil de estos sectores tiene que haber un equipamiento. Hay unas máquinas escalera, por ejemplo, para atender altas edificaciones, o un tipo de máquinas para atender el sector industrial, en el caso de que se presenten conflagraciones por derrames de líquidos peligrosos o de gases inflamables o explosivos. Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ya en los municipios más pequeños, que corresponden en su gran mayoría a los bomberos voluntarios del país, también están categorizados a través de una resolución que reglamentó la ley 322, y hay cuerpos de bomberos clase A, B, C y D. Y de acuerdo al grado, al número de población, se tiene que hacer una distribución estratégica de estaciones.